Billeteiro abandonó a su esposa por una enfermera y la encontró con trillizos en un exclusivo hotel. Otro día igual, murmuró para sí mismo, su voz cargada de una resignación que pesaba como plomo en su pecho. El eco de sus pasos resonaba en el vestíbulo vacío, un recordatorio solitario de las miles de personas que habían pasado por allí, viviendo aventuras y emociones que él solo podía imaginar desde detrás de su ventanilla. Carlos se detuvo frente al espejo del baño de empleados, observando el rostro que le devolvía la mirada. Ojos cansados, arrugas prematuras, y una sonrisa que hacía mucho tiempo había perdido su brillo. ¿Es esto todo lo que seré?, se preguntó, su reflejo pareciendo burlarse de sus sueños olvidados. Mientras se lavaba las manos mecánicamente, su mente divagaba hacia los momentos de su juventud, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades. Ahora, a sus 42 años, sentía que la vida lo había dejado atrás, atrapado en una rutina que sofocaba su espíritu día tras día. Con un suspiro pesado, Carlos tomó su chaqueta y salió a la calle. El bullicio de la ciudad lo envolvió, un contraste agudo con el silencio de su corazón. Caminando hacia la parada del autobús, sus pensamientos se dirigieron a María, su esposa. Una punzada de culpa lo atravesó al recordar la última vez que la había mirado a los ojos y realmente la había visto. Cuando dejamos de hablar, se preguntó, recordando las cenas silenciosas y las noches dándose la espalda en la cama. El amor que una vez ardió con pasión ahora parecía no más que brasas tibias, amenazando con extinguirse por completo. Mientras esperaba el autobús, Carlos cerró los ojos, dejando que el ruido de la ciudad se desvaneciera. Por un momento, se permitió soñar con una vida diferente, una donde la emoción y la pasión no fueran solo cosas que veía en las películas que vendía. El chirrido de los frenos del autobús lo sacó de su ensoñación. Al subir, una sensación de determinación comenzó a crecer en su pecho. Algo tiene que cambiar, pensó, su corazón latiendo con una intensidad que no había sentido en años. Poco sabía Carlos que el destino estaba a punto de ofrecerle exactamente lo que anhelaba, pero a un precio que nunca imaginó pagar. Mientras el autobús avanzaba por las calles iluminadas por el crepúsculo, una nueva historia estaba a punto de comenzar, una que cambiaría su vida para siempre. María, llamó suavemente, más por costumbre que por expectativa. Estoy en la cocina, respondió una voz cansada. Carlos entró en la pequeña cocina, encontrando a María inclinada sobre la estufa, revolviendo una olla con movimientos mecánicos. Su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, caía en mechones descuidados alrededor de su rostro. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó María, sin levantar la vista. Como siempre, respondió Carlos, dejándose caer en una silla. ¿Y el tuyo? María se encogió de hombros, un gesto que hablaba volúmenes sobre la monotonía de su propia existencia. Igual. El silencio se extendió entre ellos, espeso y sofocante como el vapor que se elevaba de la olla. Carlos observó a su esposa, tratando de recordar cuándo fue la última vez que la vio sonreír genuinamente. ¿Cuándo fue la última vez que él había sido la causa de esa sonrisa? María, comenzó, su voz quebrándose ligeramente. Yo. Ella se volvió hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y resignación. Sí, Carlos. Por un momento, las palabras se atoraron en su garganta. Quería decirle que lo sentía, que sabía que las cosas no estaban bien, que quería arreglarlo todo. Pero el miedo a lo desconocido, a cambiar el statu quo, por más miserable que fuera, lo paralizó. Nada, murmuró finalmente. Solo, gracias por la cena. La decepción brilló en los ojos de María por un instante antes de que volviera a su tarea. Carlos sintió que algo se rompía dentro de él, un fragmento más de lo que alguna vez habían sido. Mientras cenaban en silencio, cada bocado sabía a arrepentimiento y oportunidades perdidas. Carlos miraba a María de reojo, notando las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, testigos silenciosos de risas pasadas y lágrimas no derramadas. ¿Recuerdas cuando solíamos hablar durante horas?, preguntó María de repente, su voz apenas un susurro. Carlos levantó la mirada, sorprendido. Sí, respondió, sintiendo un nudo en la garganta. Lo recuerdo. A veces me pregunto qué nos pasó, continuó ella,
sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿En qué momento dejamos de ser nosotros? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de años de sueños postergados y promesas olvidadas. Carlos extendió su mano sobre la mesa, tocando suavemente los dedos de María. Fue un gesto pequeño, pero cargado de un significado que ninguno de los dos se atrevía a expresar en voz alta. Yo también me lo pregunto, admitió Carlos, su voz ronca por la emoción. Por un breve momento, sus miradas se encontraron, y en ese instante, vieron reflejados en los ojos del otro todo el amor, el dolor y el anhelo que habían estado reprimiendo durante años. Era un momento de verdad cruda y vulnerable, una chispa de lo que alguna vez fueron y de lo que podrían ser de nuevo. Pero así como llegó, el momento pasó. María retiró su mano suavemente y se levantó para limpiar la mesa. Carlos se quedó sentado, sintiendo el peso de las palabras no dichas y las acciones no tomadas. Mientras la noche avanzaba, ambos se preparaban para dormir, moviéndose en una danza familiar pero distante. Carlos se acostó, mirando el techo, consciente de la presencia de María a su lado, tan cerca físicamente y tan lejos emocionalmente. En la oscuridad de su habitación, Carlos cerró los ojos, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. No sabía que el destino estaba a punto de ofrecerle una salida a esta vida de silencio y resignación, una salida que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y sí mismo. Al llegar al cine, Carlos notó que algo no andaba bien. Un grupo de personas se amontonaba en la entrada, hablando en voz baja y con gestos preocupados. Se acercó con cautela, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué sucede?, preguntó a uno de sus compañeros. Es don Javier, respondió el hombre, con el rostro pálido. Se desmayó mientras abría. La ambulancia acaba de llevárselo. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Don Javier, el dueño del cine, era más que un jefe, era casi un padre para él. Sin pensarlo dos veces, Carlos se dirigió al hospital, su mente un torbellino de preocupación y miedo. El Hospital San Rafael bullía de actividad. Enfermeras y médicos se movían apresuradamente por los pasillos, mientras el olor a desinfectante impregnaba el aire. Carlos se acercó al mostrador de información, su voz temblorosa al preguntar por don Javier. Está en observación, le informó la recepcionista. Pueden pasar a verlo en una hora. Carlos se sentó en la sala de espera, su pierna moviéndose nerviosamente. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una enfermera joven, de cabello oscuro y ojos brillantes, se acercó con una sonrisa cálida. ¿Está esperando noticias de alguien?, preguntó ella, su voz suave y melodiosa. Carlos levantó la mirada, sintiendo como si el tiempo se detuviera por un momento. Sí, mi jefe. Don Javier García. Ah, el señor del cine, asintió ella. Soy Elena, la enfermera asignada a su caso. No se preocupe, está estable. Parece que fue solo un susto. La sonrisa de Elena era contagiosa, y Carlos se encontró devolviéndola sin pensarlo. Gracias, Elena. Soy Carlos. Un placer, Carlos, respondió ella, colocando una mano suavemente en su hombro. ¿Quieres un café mientras esperas? Parece que lo necesitas. Carlos asintió, agradecido no solo por el café, sino por la amabilidad inesperada. Mientras Elena se alejaba, Carlos no pudo evitar seguirla con la mirada, sintiendo una chispa de algo que no había experimentado en años. Minutos después, Elena regresó con 2 tazas humeantes. Se sentó junto a Carlos, y sin darse cuenta, comenzaron a hablar. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente, tocando temas desde el cine hasta sus sueños frustrados. Siempre quise ser actriz, confesó Elena, sus ojos brillando con nostalgia. Pero la vida tenía otros planes. Te entiendo, respondió Carlos, sintiendo una conexión inesperada. Yo soñaba con escribir guiones. Las horas pasaron volando, y cuando finalmente pudieron ver a don Javier, Carlos se sorprendió al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado hablando con Elena.
Se despidieron con la promesa de verse de nuevo, y mientras Carlos salía del hospital, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Esa noche, al regresar a casa, Carlos se encontró pensando en Elena, en su sonrisa, en la forma en que lo había hecho sentir vivo nuevamente. Un sentimiento de culpa lo invadió al ver a María, pero no pudo evitar comparar la chispa que había sentido hoy con la monotonía de su vida cotidiana. Mientras se acostaba, Carlos sabía que algo había cambiado. El destino le había presentado una encrucijada, y ahora tenía que decidir qué camino tomar. Con el corazón acelerado y la mente llena de posibilidades, cerró los ojos, sabiendo que mañana sería un día diferente. El Hospital San Rafael se había convertido en su segundo hogar. Con la excusa de visitar a don Javier, Carlos se encontraba allí casi todos los días, sus ojos buscando ansiosamente a Elena entre el ir y venir de pacientes y personal médico. Una tarde, mientras esperaba en el pasillo, Elena apareció doblando la esquina. Su rostro se iluminó al ver a Carlos, y él sintió que su corazón daba un vuelco. «Carlos, qué sorpresa verte aquí de nuevo», dijo Elena, su voz teñida de una alegría que no podía ocultar. «Elena», respondió Carlos, su nombre saliendo como una caricia. «Yo pasaba a ver cómo seguía don Javier». Elena sonrió, sus ojos brillando con complicidad. «Qué dedicado eres. Don Javier tiene suerte de tener un empleado como tú». Se miraron por un momento, el aire entre ellos cargado de una tensión eléctrica que ninguno se atrevía a nombrar. «¿Tienes un momento?», preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. «Me gustaría invitarte un café». Elena miró su reloj, mordiéndose el labio en un gesto que Carlos encontró irresistible. «Mi turno termina en 10 minutos. ¿Me esperas?». Carlos asintió, sintiendo que esos 10 minutos serían los más largos de su vida. En la cafetería del hospital, sentados en una mesa apartada, Carlos y Elena hablaron como si se conocieran de toda la vida. Ella le contó sobre sus sueños de viajar, de ayudar a las personas más allá de las paredes del hospital. Él compartió sus aspiraciones olvidadas de escribir, de crear historias que tocaran el corazón de las personas. «¿Por qué dejaste de escribir?», preguntó Elena, sus ojos fijos en Carlos con genuino interés. Carlos suspiró, revolviendo su café. «Supongo que la vida se interpuso. El trabajo, el matrimonio, de repente, parecía un sueño tonto de adolescente». Elena extendió su mano, tocando suavemente la de Carlos. El contacto envió una corriente eléctrica por su cuerpo. «Nunca es tarde para perseguir tus sueños, Carlos». Sus miradas se encontraron, y por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. Carlos se inclinó ligeramente hacia adelante, sintiendo el magnetismo entre ellos. «Elena, yo». Comenzó, su voz ronca de emoción. El sonido estridente de una ambulancia rompió el hechizo. Elena se sobresaltó, retirando su mano. «Debo irme», dijo, poniéndose de pie apresuradamente. «Mi turno de noche comienza pronto». Carlos asintió, sintiendo una mezcla de decepción y alivio. «Te entiendo. Gracias por el café y la compañía». Antes de irse, Elena se volvió hacia él. «Carlos, me alegro mucho de haberte conocido. Espero que sigamos viéndonos». Con esas palabras y una última sonrisa, Elena desapareció entre la multitud del hospital, dejando a Carlos con un torbellino de emociones. Esa noche, al regresar a casa, Carlos se encontró incapaz de mirar a María a los ojos. La culpa lo carcomía, pero al mismo tiempo, no podía negar la chispa de vida que Elena había encendido en él. Acostado en la oscuridad, con María durmiendo a su lado, Carlos se enfrentaba a una decisión que podría cambiar el curso de su vida para siempre. ¿Debía seguir el camino seguro y familiar con María, o arriesgarlo todo por la promesa de pasión y renovación que Elena representaba? El tic-tac del reloj resonaba en la habitación, cada segundo un recordatorio de que el tiempo avanzaba inexorablemente. Carlos cerró los ojos, su mente un campo de batalla entre el deber y el deseo, sin saber que el destino estaba a punto de forzar su mano de una manera que nunca hubiera imaginado. Una tarde,
mientras Carlos cerraba la taquilla del cine, su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena: ¿podemos vernos? Es importante. Con el corazón acelerado, Carlos respondió afirmativamente y se dirigió al parque cercano al hospital. El atardecer teñía el cielo de tonos cálidos, contrastando con la tormenta interior que azotaba su alma. Elena ya estaba allí, sentada en un banco, su rostro una mezcla de ansiedad y determinación. Al ver a Carlos, se puso de pie, retorciendo nerviosamente sus manos. Carlos, comenzó, su voz temblando ligeramente, no puedo seguir así. Estos encuentros a escondidas, esta conexión que tenemos, está consumiéndome. Carlos sintió que el mundo se detenía. Elena, yo. No, déjame terminar, interrumpió ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Sé que estás casado. Sé que esto está mal. Pero nunca había sentido algo así por nadie. Y creo que tú sientes lo mismo. El silencio entre ellos estaba cargado de tensión y posibilidades. Carlos sentía que su corazón iba a estallar, dividido entre el deber y el deseo. Tienes razón, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Lo que siento por ti es algo que creía haber perdido para siempre. Pero María... Elena dio un paso hacia él, acortando la distancia entre ambos. Carlos, la vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos. Sé que es egoísta, pero ¿no merecemos una oportunidad de ser felices? Sus palabras resonaron en lo más profundo del alma de Carlos. Imágenes de su vida con María pasaron por su mente, los buenos momentos, ahora lejanos, y la monotonía en la que se habían sumergido. Luego, el rostro de Elena, lleno de vida y promesas de un futuro emocionante. Yo. Carlos titubeó, el peso de la decisión aplastándolo. Elena, no puedo negar lo que siento por ti. Pero abandonar a María, todo lo que hemos construido. Elena tomó su mano, el contacto enviando chispas por todo su cuerpo. No te estoy pidiendo que decidas ahora mismo. Solo, piénsalo. Piensa en lo que realmente quieres, en lo que te haría feliz. Se miraron intensamente, el mundo a su alrededor desvaneciéndose. Antes de que Carlos pudiera responder, Elena se puso de puntillas y lo besó suavemente en los labios. Fue un beso breve, pero cargado de promesas y posibilidades. Piénsalo, susurró ella antes de alejarse, dejando a Carlos solo con sus pensamientos tumultuosos. Esa noche, al regresar a casa, Carlos se sentía como un hombre dividido en dos. María lo recibió con su habitual sonrisa cansada, inconsciente del torbellino en el corazón de su esposo. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella, sirviendo la cena. Carlos la miró, realmente la miró, por primera vez en mucho tiempo. Vio el amor gastado pero aún presente en sus ojos, las arrugas que contaban la historia de su vida juntos. Y también vio el futuro que podría tener con Elena, lleno de pasión y nuevas experiencias. Estuvo revelador, respondió finalmente, su voz cargada de un significado que María no podía comprender. Mientras se preparaban para dormir, Carlos sabía que estaba al borde de un precipicio. La decisión que tomara cambiaría no solo su vida, sino la de las dos mujeres que ahora ocupaban su corazón. Con cada latido, sentía que el tiempo se agotaba, que el destino lo empujaba hacia una elección inevitable. En la oscuridad de la noche, Carlos cerró los ojos, su mente un campo de batalla entre la lealtad y el deseo, sin saber que el amanecer traería consigo una decisión que alteraría el curso de todas sus vidas para siempre. El sonido de pasos suaves lo alertó de la presencia de María. Ella entró en la cocina, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y resignación. Carlos, comenzó ella, su voz apenas un susurro, creo que necesitamos hablar. El corazón de Carlos se aceleró. ¿Acaso María sabía algo? ¿Había sido tan obvio? ¿De qué?, logró preguntar, tratando de mantener la compostura. María se sentó frente a él, sus ojos buscando los suyos. De nosotros. De lo que nos ha pasado. Siento que te estoy perdiendo, Carlos. Las palabras de María fueron como un puñal en su corazón.
La culpa lo invadió con una fuerza abrumadora. María, yo. Comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. No, déjame terminar, interrumpió ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Sé que las cosas no han sido fáciles últimamente. Que nos hemos distanciado. Pero te amo, Carlos. Y quiero luchar por nosotros. ¿Tú quieres lo mismo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sentía que el mundo se cerraba a su alrededor. La imagen de Elena apareció en su mente, contrastando con la mujer que tenía frente a él, la mujer con la que había compartido tantos años. En ese momento, como si el destino quisiera forzar su mano, el teléfono de Carlos vibró. Un mensaje de Elena: te espero esta noche. Es ahora o nunca. Carlos miró el mensaje y luego a María. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Fue entonces cuando tomó una decisión impulsiva, una que cambiaría el curso de todas sus vidas. Lo siento, María, dijo finalmente, su voz quebrándose. Yo no puedo seguir así. Necesito un cambio. Necesito. ¿Qué estás diciendo, Carlos?, preguntó María, el miedo evidente en su voz. Carlos se puso de pie, sintiendo como si su cuerpo actuara por voluntad propia. Me voy, María. No puedo explicártelo ahora, pero necesito irme. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de María. Carlos, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo, podemos. Pero Carlos ya estaba en movimiento, tomando una maleta y llenándola apresuradamente con algunas pertenencias. Su mente estaba nublada, actuando por puro instinto y deseo. Lo siento, repitió, incapaz de mirar a María a los ojos. Te mereces algo mejor que esto, que yo. Con esas palabras, Carlos salió por la puerta, dejando atrás años de historia compartida y a una María devastada. El sonido de sus sollozos lo persiguió mientras bajaba las escaleras del edificio, pero no se permitió mirar atrás. En la calle, con la maleta en mano y el corazón latiendo desbocado, Carlos sacó su teléfono y escribió un mensaje a Elena: voy para allá. Lo dejé todo por ti. Mientras caminaba hacia un futuro incierto, Carlos sentía una mezcla vertiginosa de emoción, miedo y culpa. Había quemado los puentes detrás de él, abandonando la seguridad de lo conocido por la promesa de una nueva vida con Elena. Lo que no sabía era que el destino tenía preparadas para él sorpresas que pondrían a prueba su decisión de maneras que nunca hubiera imaginado. La aventura que había anhelado estaba a punto de comenzar, pero a un precio que aún no podía comprender. Carlos, ¿por qué?, susurró al aire, su voz quebrándose con cada sílaba. Lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano, María se levantó de la silla. Sus pasos la llevaron por el apartamento, cada rincón ahora un recordatorio doloroso de la vida que había compartido con Carlos. Se detuvo frente a la foto de su boda, colgada en la pared del pasillo. La imagen de ellos sonriendo, llenos de esperanza y amor, parecía ahora una cruel burla del destino. Con manos temblorosas, tomó el marco y lo apretó contra su pecho. ¿Qué hice mal?, se preguntó en voz alta, su mente repasando frenéticamente cada momento de los últimos meses, buscando una señal, una pista de lo que había llevado a Carlos a abandonarla. El sonido del teléfono la sacó de su trance. Por un momento, su corazón dio un vuelco, esperando que fuera Carlos, diciéndole que todo había sido un error. Pero el nombre en la pantalla era el de su hermana, Lucía. Hola, contestó María, tratando de controlar el temblor en su voz. María, ¿estás bien? Tengo una sensación extraña, la voz preocupada de Lucía llenó la línea. Y con esas palabras, la fachada de María se desmoronó. Los sollozos que había estado conteniendo estallaron con fuerza. Se fue, Lucía, logró decir entre lágrimas. Carlos me dejó. Se fue esta mañana y no sé por qué. Oh, María, la voz de Lucía estaba llena de dolor y compasión. Voy para allá ahora mismo. No estás sola, ¿me oyes? Estaré contigo en 20 minutos.
Mientras esperaba a su hermana, María vagó por el apartamento como un fantasma. Cada objeto, cada foto, cada rincón estaba impregnado de recuerdos. La taza favorita de Carlos en el fregadero, su chaqueta colgada en el perchero, el libro que estaba leyendo en la mesita de noche, todo parecía burlarse de ella, recordándole lo que había perdido. Se sentó en la cama que había compartido con Carlos durante años, acariciando suavemente su lado ahora vacío. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», murmuró, la angustia dando paso lentamente a la ira. «Después de todo lo que hemos pasado juntos». El sonido del timbre anunció la llegada de Lucía. María se levantó, sintiéndose agotada y vacía. Al abrir la puerta, se encontró envuelta en el abrazo reconfortante de su hermana. «Estoy aquí, María», susurró Lucía, sosteniéndola mientras María se derrumbaba una vez más. «Lo superaremos juntas». Mientras las hermanas se abrazaban en el umbral del apartamento, María sintió una mezcla de dolor, rabia y, sorprendentemente, una chispa de determinación. No sabía qué le depararía el futuro, pero en ese momento, rodeada por el amor incondicional de su hermana, supo que de alguna manera encontraría la fuerza para seguir adelante. Lo que María no podía imaginar era que el destino tenía preparadas para ella sorpresas que pondrían a prueba su fortaleza de maneras que nunca hubiera esperado. Su vida, al igual que la de Carlos, estaba a punto de tomar un giro inesperado que los llevaría a ambos por caminos que ninguno de los dos podría haber anticipado. Con pasos temblorosos, entró en el vestíbulo, deslumbrado por el lujo que lo rodeaba. Se acercó a la recepción, donde una joven sonriente lo atendió. «Bienvenido al Hotel Royal, ¿en qué puedo ayudarle?». Carlos tragó saliva antes de hablar. Tengo una reserva. A nombre de Elena Vega». La recepcionista tecleó en su computadora y asintió. «Ah, sí. Suite 507. La señorita Vega ya ha llegado. ¿Desea que le avisemos de su llegada?». «No, respondió Carlos apresuradamente. «Quiero sorprenderla». Mientras subía en el ascensor, Carlos sintió una mezcla de emoción y culpa. La imagen de María, devastada en la cocina de su hogar, seguía atormentándolo. Pero al mismo tiempo, la promesa de una nueva vida con Elena lo llenaba de una emoción que no había sentido en años. Frente a la puerta de la suite 507, Carlos respiró hondo antes de tocar. Segundos después, la puerta se abrió, revelando a Elena, radiante en un vestido rojo que le cortó la respiración. «Carlos», susurró ella, sus ojos brillando de emoción. «¿Realmente viniste?». Sin decir una palabra más, Carlos la tomó en sus brazos, besándola con toda la pasión contenida durante semanas. El ramo de flores cayó al suelo, olvidado en el calor del momento. Cuando finalmente se separaron, Elena lo miró con una mezcla de amor y preocupación. «¿Estás seguro de esto? ¿De nosotros?». Carlos asintió, acariciando suavemente su mejilla. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Dejé todo por ti, Elena. Por nosotros». Elena lo guió al interior de la suite, un espacio lujoso con vistas panorámicas de la ciudad. Se sentaron en el sofá, sus manos entrelazadas. «¿Cómo lo tomó María?», preguntó Elena, su voz teñida de culpa. Carlos desvió la mirada. «Fue difícil. Pero era lo correcto. No podíamos seguir viviendo una mentira». Elena lo abrazó, ofreciendo consuelo silencioso. «Estamos juntos ahora. Eso es lo que importa». Mientras la noche avanzaba, Carlos y Elena se perdieron en su pasión recién descubierta. El lujo de la suite, la champaña fría, la vista de la ciudad iluminada, todo parecía un sueño hecho realidad. Sin embargo, en los momentos de quietud, cuando Elena dormía plácidamente a su lado, Carlos no podía evitar sentir una punzada de duda. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Era esta nueva vida todo lo que había esperado? Mirando por la ventana hacia la ciudad que nunca dormía, Carlos no podía imaginar que el destino tenía preparadas para él y Elena sorpresas que pondrían a prueba su amor de maneras que nunca hubieran imaginado.
La luna de miel clandestina era solo el comienzo de un viaje que los llevaría a enfrentar desafíos inimaginables y a cuestionar todo lo que creían saber sobre el amor y la lealtad. Con estos pensamientos rondando su mente, Carlos finalmente se dejó llevar por el sueño, abrazando a Elena, sin saber que el amanecer traería consigo el inicio de una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. Una mañana soleada, Carlos despertó antes que Elena. La observó dormir, maravillándose de su belleza y de la sensación de libertad que lo embargaba. Sin embargo, un pensamiento inquietante se deslizó en su mente: ¿cuánto tiempo podrían mantener esta burbuja de felicidad? Elena abrió los ojos lentamente, sonriendo al ver a Carlos. «Buenos días, mi amor», susurró, estirándose como una gata perezosa. «Buenos días», respondió Carlos, besándola suavemente. «¿Qué quieres hacer hoy?». Elena se incorporó, su rostro iluminándose con entusiasmo. «¿Qué tal si exploramos la ciudad? Hemos estado encerrados en esta habitación durante días». Carlos asintió, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Salir significaba enfrentar el mundo real, algo que habían estado evitando cuidadosamente. Mientras paseaban por las calles bulliciosas, tomados de la mano y riendo como adolescentes, Carlos no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Cada pareja mayor que veía le recordaba a María, cada familia feliz le hacía cuestionarse su decisión. «¿En qué piensas?», preguntó Elena, notando su distracción. Carlos forzó una sonrisa. «En lo afortunado que soy de estar aquí contigo». Pero Elena no se dejó engañar. Se detuvo, mirándolo fijamente. «Carlos, sé que esto no ha sido fácil para ti. Dejaste toda tu vida atrás». «Por ti», interrumpió Carlos, apretando su mano. «Y no me arrepiento». Elena lo miró con una mezcla de amor y preocupación. «¿Estás seguro? A veces te noto distante». Carlos respiró hondo, luchando con sus emociones. «Es solo que todo ha sucedido tan rápido. A veces me pregunto si hiciste lo correcto», completó Elena, su voz apenas un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. A su alrededor, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba entre ellos. «Te amo, Elena», dijo finalmente Carlos, su voz cargada de emoción. «Pero no puedo negar que a veces me siento culpable». «María». Elena lo abrazó fuertemente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo sé, mi amor. Yo también me siento culpable a veces. Pero estamos juntos ahora, y eso es lo que importa, ¿verdad?». Carlos asintió, besándola suavemente. Sin embargo, mientras reanudaban su paseo, una sensación de inquietud persistía en su corazón. La euforia inicial de su escape romántico empezaba a desvanecerse, dejando lugar a dudas y preguntas sin respuesta. Esa noche, de vuelta en la suite del hotel, Carlos observó a Elena dormida a su lado. La amaba, de eso estaba seguro. Pero, ¿sería suficiente ese amor para construir una vida juntos? ¿Podrían superar el peso de sus decisiones pasadas? Mientras la ciudad brillaba bajo la luz de la luna, Carlos no podía imaginar que el destino estaba a punto de lanzarles un desafío que pondría a prueba su amor de una manera que nunca hubieran imaginado. La burbuja de su luna de miel clandestina estaba a punto de estallar, enfrentándolos a una realidad que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Elena se acercó por detrás, rodeándolo con sus brazos. «¿Otra vez perdido en tus pensamientos, mi amor?». Carlos se giró para mirarla, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo reflexionaba sobre todo lo que ha pasado. Elena lo miró fijamente, sus ojos llenos de preocupación. «Carlos, necesitamos hablar. Siento que hay algo que no me estás diciendo». Se sentaron en el sofá, la tensión palpable en el aire. Carlos tomó las manos de Elena entre las suyas, respirando profundamente antes de hablar. «Elena, te amo. Eso no ha cambiado. Pero, no puedo evitar sentir que todo esto ha sido demasiado rápido. Dejé a María sin apenas explicación, abandoné mi trabajo, toda mi vida». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Elena.
¿Te arrepientes de estar conmigo? No, no es eso, respondió Carlos rápidamente. Es solo que, ¿cómo podemos construir algo duradero sobre los cimientos de tanto dolor? ¿Y si el remordimiento nos consume? Elena soltó sus manos, levantándose para caminar hacia la ventana. Su voz temblaba cuando habló. Yo también he tenido dudas, Carlos. Me pregunto si fui egoísta al pedirte que dejaras todo por mí. Pero luego te miro y siento que juntos podemos superar cualquier cosa. Se volvió hacia él, sus ojos brillando con determinación. No podemos cambiar el pasado, Carlos. Pero podemos decidir nuestro futuro. ¿Quieres intentarlo conmigo? ¿Realmente intentarlo? Carlos se levantó, acercándose a ella. La abrazó fuertemente, sintiendo como sus dudas se disipaban ante la fuerza de su amor por Elena. Sí, quiero intentarlo. Contigo, Elena. Siempre contigo. Se besaron apasionadamente, como sellando un pacto silencioso. Cuando se separaron, ambos sentían que algo había cambiado. Ya no era solo una aventura apasionada, ahora estaban comprometidos a construir un futuro juntos, sin importar los obstáculos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, su voz mezclada de emoción y nerviosismo. Carlos sonrió, sintiendo por primera vez en días una verdadera sensación de paz. Empezamos de nuevo. Juntos. Busquemos un lugar para vivir, consigamos trabajos. Construyamos nuestra vida, Elena. Mientras planeaban su futuro, llenos de esperanza y amor renovado, ninguno de los dos podía imaginar el giro dramático que el destino estaba a punto de darles. La vida que soñaban estaba al alcance de sus manos, pero el universo tenía otros planes, planes que pondrían a prueba su amor y determinación de maneras que nunca hubieran imaginado. La lluvia afuera comenzó a amainar, y un rayo de sol se coló entre las nubes, iluminando la habitación. Era como si el cielo les diera su bendición, ignorante de las sorpresas que aguardaban a la pareja en un futuro no muy lejano. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano a un apartamento que habían visitado, Elena de repente se detuvo, su rostro pálido y una mano presionando su estómago. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó Carlos, la preocupación evidente en su voz. «No, no lo sé», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Me siento mareada y con náuseas». Carlos la ayudó a sentarse en un banco cercano, su mente corriendo con posibilidades. «¿Quieres que vayamos al médico?». Elena negó con la cabeza, respirando profundamente. «No, ya se me pasará. Probablemente sea solo el estrés de estos días». Pero mientras observaba a Elena, una idea comenzó a formarse en la mente de Carlos. Una idea que lo llenó simultáneamente de emoción y terror. «Elena», comenzó, su voz temblando ligeramente, «¿has pensado que, quizás, podrías estar embarazada?». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y realización cruzando su rostro. «Yo, no había pensado en eso», dijo, su voz apenas audible. «Pero, es posible». El silencio que siguió estaba cargado de tensión y posibilidades. Carlos tomó las manos de Elena entre las suyas, su corazón latiendo desbocadamente. «Sí es cierto», dijo suavemente, «¿cómo te sentirías al respecto?». Elena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y una sonrisa temblorosa en sus labios. Asustada. Emocionada. Feliz. ¿Y tú? Carlos respiró hondo, consciente de que su respuesta podría cambiar sus vidas para siempre. «Yo, creo que me sentiría igual. Asustado, pero feliz». «Elena, si estás embarazada, quiero que sepas que estaré contigo en cada paso del camino». Se abrazaron fuertemente, sus emociones mezclándose en una tormenta de miedo y alegría. «Deberíamos comprar una prueba de embarazo», sugirió Carlos, su voz temblorosa pero decidida. Elena asintió, poniéndose de pie con la ayuda de Carlos. Mientras caminaban hacia la farmacia más cercana, ambos sentían que estaban al borde de algo monumental. La posibilidad de un bebé añadía una nueva capa de complejidad a su ya complicada situación. En la farmacia,
Carlos tomó la prueba de embarazo con manos temblorosas. La cajera le sonrió amablemente, ajena al drama que se desarrollaba frente a ella. De vuelta en la suite del hotel, Elena desapareció en el baño con la prueba, dejando a Carlos solo con sus pensamientos tumultuosos. Los minutos parecían estirarse eternamente mientras esperaba. Finalmente, la puerta del baño se abrió. Elena salió, sosteniendo la prueba en sus manos, su rostro ilegible. ¿Y bien?, preguntó Carlos, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Elena podía oírlo. Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas y una sonrisa radiante iluminando su rostro. Es positivo, Carlos. Estoy embarazada. En ese momento, mientras abrazaba a Elena, riendo y llorando al mismo tiempo, Carlos no podía imaginar que este bebé sería solo el comienzo de una sorpresa aún mayor. El destino tenía preparado para ellos un giro que pondría a prueba su amor y su determinación como nunca antes. La noticia del embarazo flotaba en el aire como una promesa de futuro, pero también como un desafío. ¿Estarían preparados para lo que vendría? Solo el tiempo lo diría. ¿Estás bien, amor?, preguntó, extendiendo su mano para tomarla de ella. Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de preocupación. Carlos, tengo miedo, confesó en un susurro. ¿De qué?, respondió él, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. De todo, dijo Elena, su voz quebrándose. Del bebé, de nuestro futuro, de cómo vamos a manejar todo esto. ¿Y si no estamos preparados? Carlos se levantó y rodeó la mesa para abrazarla. Elena, yo también tengo miedo. Pero estamos juntos en esto. Lo lograremos. En ese momento, Elena se dobló sobre sí misma, un gemido de dolor escapando de sus labios. Carlos, jadeó, algo no está bien. El pánico se apoderó de Carlos mientras ayudaba a Elena a ponerse de pie. Vamos al hospital, ahora, dijo, tratando de mantener la calma por ella. El viaje al hospital fue una bruma de sirenas y luces. En la sala de emergencias, los médicos se llevaron a Elena rápidamente, dejando a Carlos solo con su miedo y sus pensamientos. Después de lo que pareció una eternidad, un médico se acercó a él. Su expresión era grave. Señor, tenemos los resultados de las pruebas de su esposa, comenzó el doctor. ¿Ella está bien? El bebé está bien, interrumpió Carlos, su voz temblorosa. El médico tomó un respiro profundo antes de continuar. Su esposa está estable, pero hay complicaciones. Señor, no es un bebé. Son trillizos. Carlos sintió que el mundo se detenía. Trillizos, tartamudeó, incapaz de procesar la información. Sí, y me temo que es un embarazo de alto riesgo. La señora Elena necesitará cuidados especiales y reposo absoluto durante el resto del embarazo. Carlos se dejó caer en una silla, su mente un torbellino de emociones. Trillizos. Un embarazo de alto riesgo. La vida que habían planeado juntos de repente parecía desmoronarse frente a sus ojos. ¿Puedo verla?, preguntó. Finalmente, su voz apenas audible. El médico asintió y lo guió hacia la habitación de Elena. Al entrar, la vio acostada, pálida pero despierta. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, ambos supieron que nada volvería a ser igual. Carlos, susurró Elena, extendiendo su mano hacia él. ¿Te lo dijeron? Él asintió, sentándose junto a su cama y tomando su mano. Trillizos, dijo, una mezcla de miedo y asombro en su voz. Tengo miedo, confesó Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé si puedo hacer esto. Carlos apretó su mano, sintiendo una determinación que no sabía que poseía. Lo haremos juntos, Elena. No importa lo que venga, estaré aquí contigo. Para ti y para nuestros bebés. Mientras se abrazaban, ambos llorando y riendo al mismo tiempo, Carlos no podía evitar sentir que estaban al borde de un precipicio. La noticia de los trillizos había cambiado todo, trayendo consigo desafíos que nunca habían imaginado enfrentar.
Lo que no sabían era que este era solo el comienzo. El destino tenía preparadas más sorpresas para ellos, pruebas que pondrían a prueba su amor, su fuerza y su compromiso de maneras que nunca hubieran imaginado. La aventura que habían comenzado juntos estaba a punto de tomar un giro inesperado, llevándolos por un camino que cambiaría sus vidas para siempre. Una tarde, sentado en la sala de espera del hospital, Carlos se encontró mirando fijamente el teléfono en sus manos. La realidad de su situación lo golpeó con fuerza. Estaba a punto de ser padre de trillizos, sin trabajo estable, en una relación nueva y complicada, y completamente desconectado de su vida anterior. Con manos temblorosas, marcó un número que no había tocado en semanas. Después de varios tonos, una voz familiar respondió. «Diga». «María», dijo Carlos, su voz quebrándose. «Soy yo, Carlos». El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Finalmente, María habló, su voz una mezcla de dolor y rabia contenida. «¿Qué quieres, Carlos? ¿No has hecho ya suficiente daño?» Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de sus acciones. «Lo sé, y lo siento. Pero, necesito hablar contigo. Han pasado cosas y no sé qué hacer». «¿Qué pasa?», preguntó María, su tono suavizándose ligeramente ante la evidente angustia en la voz de Carlos. «Elena está embarazada», soltó Carlos. «De trillizos. Es un embarazo de alto riesgo y yo, estoy aterrado, María». El silencio volvió a reinar, esta vez cargado de una tensión palpable. Cuando María habló de nuevo, su voz estaba llena de emociones contradictorias. «Oh, Carlos», suspiró. «¿Cómo te las arreglas para complicar tanto las cosas?». A pesar de la situación, Carlos no pudo evitar soltar una risa amarga. «Me lo pregunto todos los días». «¿Qué vas a hacer?», preguntó María, su tono ahora más preocupado que enojado. «No lo sé», admitió Carlos, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Quiero estar ahí para Elena y los bebés, pero no sé si puedo hacerlo. No estoy preparado para esto, María». Hubo una pausa, y luego María habló con una suavidad que Carlos no esperaba. «Nadie está realmente preparado para ser padre, Carlos. Mucho menos de trillizos. Pero si realmente amas a Elena, encontrarás la fuerza para enfrentar esto». Las palabras de María, llenas de una sabiduría y compasión que Carlos no merecía, lo golpearon profundamente. «Gracias, María. Yo, lamento todo lo que pasó entre nosotros». «Lo sé», respondió ella. «Y aunque no puedo perdonarte completamente ahora, espero que encuentres tu camino, Carlos. Por el bien de esos bebés». Cuando la llamada terminó, Carlos se quedó mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de gratitud y remordimiento. La conversación con María había sido inesperadamente reconfortante, pero también había subrayado la magnitud de los desafíos que tenía por delante. Se levantó, dirigiéndose a la habitación de Elena con una nueva determinación. Al entrar, la encontró despierta, su rostro iluminándose al verlo. «¿Dónde estabas?», preguntó ella, extendiendo su mano hacia él. Carlos tomó su mano, sentándose junto a la cama. «Estaba enfrentando mis miedos», respondió, con una pequeña sonrisa. «Elena, no sé cómo vamos a hacer esto, pero te prometo que estaré aquí, para ti y para nuestros bebés. Juntos, encontraremos la manera». Mientras abrazaba a Elena, Carlos sintió una mezcla de terror y esperanza. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos que ni siquiera podía imaginar. Pero por primera vez desde que recibieron la noticia de los trillizos, sintió que quizás, solo quizás, podrían lograrlo. Lo que Carlos no sabía era que el destino aún tenía más sorpresas guardadas para ellos, giros que pondrían a prueba su amor y determinación como nunca antes. La verdadera aventura apenas comenzaba. Una tarde particularmente tensa, mientras los médicos realizaban otro chequeo a Elena, Carlos se paseaba nerviosamente por el pasillo del hospital. El doctor Ramírez, el obstetra a cargo del caso, salió de la habitación con una expresión grave que hizo que el corazón de Carlos se detuviera por un momento. «Señor Mendoza», comenzó el doctor,
su voz calmada pero seria, necesitamos hablar sobre la condición de Elena y los bebés. Carlos sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué sucede, doctor? El doctor Ramírez lo guió hacia una pequeña sala de consulta. Una vez sentados, el médico habló con cuidado. La presión arterial de Elena está peligrosamente alta. Además, uno de los bebés no está creciendo al ritmo que esperábamos. Estamos considerando la posibilidad de una cesárea de emergencia. Las palabras del doctor resonaron en los oídos de Carlos como un eco distante. Pero, es muy pronto, ¿no? Apenas está en la semana 30. Lo sé, asintió el doctor, y esa es nuestra preocupación principal. Los bebés necesitarían cuidados intensivos neonatales. Y Elena, bueno, la cirugía siempre conlleva riesgos, especialmente en un embarazo múltiple de alto riesgo como este. Carlos sintió que le faltaba el aire. ¿Cuáles son las alternativas? Podemos intentar mantener el embarazo un poco más con medicación y reposo absoluto, pero cada día que pasa aumenta el riesgo para Elena y los bebés. Necesitamos tomar una decisión pronto. Saliendo de la consulta, Carlos se dirigió a la habitación de Elena, su mente un torbellino de miedos y dudas. Al entrar, la encontró despierta, su rostro pálido pero sereno. ¿Qué dijo el doctor?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Carlos se sentó junto a ella, tomando su mano entre las suyas. Con voz temblorosa, le explicó la situación. Elena escuchó en silencio, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando Carlos terminó, ella apretó su mano con sorprendente fuerza. Tengo miedo, Carlos, confesó, su voz quebrándose. Pero si es lo mejor para nuestros bebés, debemos hacerlo. Carlos la miró, asombrado por su fortaleza. Elena, yo, no sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si te pierdo a ti o a los bebés? Elena llevó la mano de Carlos a su vientre abultado. Siente, Carlos. Están luchando ahí dentro. Y nosotros debemos luchar por ellos aquí afuera. Juntos. En ese momento, Carlos sintió un movimiento bajo su mano, como si los bebés respondieran a sus palabras. Una oleada de emociones lo invadió, miedo, amor, determinación. Tienes razón, dijo finalmente, su voz encontrando una firmeza que no sabía que poseía. Lo haremos juntos. Por nuestros hijos. Mientras abrazaba a Elena, Carlos no podía imaginar que la decisión que estaban a punto de tomar desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba su amor y su fuerza como nunca antes. La cesárea de emergencia no era solo el final de un embarazo complicado, sino el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos impensables. El destino tenía preparada una sorpresa más, una que cambiaría el curso de sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Mientras la noche caía sobre el hospital, Carlos y Elena se preparaban para enfrentar lo desconocido, sin saber que su mayor prueba aún estaba por llegar. De repente, la puerta se abrió y el doctor Ramírez salió, su expresión ilegible bajo la mascarilla quirúrgica. Carlos se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho. ¿Cómo están? ¿Elena está bien? ¿Los bebés? Las preguntas salieron atropelladamente de su boca. El doctor Ramírez levantó una mano para calmarlo. Señor Mendoza, por favor, siéntese. Esas palabras hicieron que Carlos sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. Se dejó caer pesadamente en la silla, preparándose para lo peor. La cirugía fue complicada, comenzó el doctor, su voz calmada pero seria. Elena perdió mucha sangre y tuvimos que llevarla a cuidados intensivos. Está estable, pero las próximas 24 horas serán críticas. Carlos sintió que le faltaba el aire. ¿Y los bebés? Los 3 nacieron vivos, pero son muy prematuros. Están en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El más pequeño, bueno, su situación es especialmente delicada. La habitación pareció dar vueltas alrededor de Carlos. 3 bebés, Elena en cuidados intensivos,
todo parecía demasiado para procesar. ¿Puedo verlos?, preguntó con voz temblorosa. El doctor Ramírez asintió. Puede ver a los bebés brevemente. Elena todavía está en recuperación. Siguiendo a una enfermera, Carlos entró en la UCIN. El sonido de las máquinas y los pitidos constantes lo abrumaron. Y allí, en 3 incubadoras, estaban sus hijos. Tan pequeños, tan frágiles, conectados a tubos y monitores. Se acercó a cada incubadora, sus ojos llenos de lágrimas. «Hola, pequeños», susurró, su voz quebrándose. «Soy papá. Por favor, sean fuertes. Su mamá y yo los estamos esperando». La enfermera se acercó suavemente. «¿Ya han pensado en nombres?». Carlos se dio cuenta de que, en medio de todo el caos, ni siquiera habían considerado nombres. Nosotros. «No se preocupe», dijo la enfermera con una sonrisa comprensiva. «Tienen tiempo». Saliendo de la UCIN, Carlos se encontró de nuevo en el pasillo del hospital, sintiéndose más perdido que nunca. La enormidad de la situación lo golpeó con fuerza. Era padre de trillizos prematuros, su pareja estaba en cuidados intensivos, y él era solo un exbilletero que había abandonado toda su vida anterior por amor. Se apoyó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron. «¿Qué he hecho?», murmuró entre sollozos. «¿Cómo voy a manejar todo esto?». En ese momento de desesperación, Carlos no podía imaginar que el destino aún tenía más sorpresas guardadas para él. La lucha por la vida de Elena y los trillizos apenas comenzaba, y con ella, vendría una serie de eventos que pondrían a prueba su amor, su fuerza y su determinación como nunca antes. Mientras el amanecer se asomaba por las ventanas del hospital, Carlos se enfrentaba a la realidad de su nueva vida. Una vida que nunca había imaginado y para la que no se sentía en absoluto preparado. Pero en medio de su miedo y su incertidumbre, una chispa de determinación comenzó a crecer. Por Elena, por sus hijos, encontraría la fuerza para enfrentar lo que viniera. Lo que Carlos no sabía era que su mayor desafío aún estaba por llegar, y que pronto se enfrentaría a una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas para siempre. Una tarde, mientras observaba a los trillizos en sus incubadoras, una enfermera se acercó a él con expresión grave. «Señor Mendoza, el doctor Ramírez quiere hablar con usted», dijo en voz baja. El corazón de Carlos dio un vuelco. Siguió a la enfermera hasta una pequeña oficina donde el doctor Ramírez lo esperaba, su rostro sombrío. «Carlos», comenzó el médico, «tenemos que hablar sobre el estado de los bebés y de Elena». Carlos se sentó, sintiendo que sus piernas no lo sostendrían. «¿Qué sucede?». «Elena está mejorando lentamente, pero aún no está fuera de peligro», explicó el doctor. «En cuanto a los bebés, el más pequeño, al que ustedes aún no han nombrado, está teniendo complicaciones serias. Su corazón es muy débil y necesita una cirugía urgente». Carlos sintió que el mundo se detenía. «¿Cirugía? Pero es tan pequeño». «Es arriesgado», admitió el doctor Ramírez, «pero sin ella, sus posibilidades son mínimas». «¿Y los otros dos?», preguntó Carlos, temiendo la respuesta. «Están estables, pero aún críticos». «Carlos», el doctor lo miró directamente a los ojos, «necesito que entienda la gravedad de la situación. Los recursos del hospital son limitados, y tenemos que tomar decisiones difíciles». Carlos sintió que le faltaba el aire. «¿Qué está tratando de decirme, doctor?». El doctor Ramírez respiró hondo antes de continuar. «Dada la condición crítica del bebé más pequeño y los recursos limitados, tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en los 2 bebés más fuertes». Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo. ¿Está sugiriendo que abandonemos a uno de mis hijos?». «Entiendo que es una decisión imposible», dijo el doctor con voz suave. «Pero a veces, en medicina, tenemos que tomar decisiones terribles para salvar vidas». Carlos se levantó de golpe, la rabia y el dolor mezclándose en su interior. «No. No puedo hacer eso. Son mis hijos, los 3.
salió corriendo de la oficina, su mente un torbellino de emociones. Se encontró de nuevo frente a las incubadoras, mirando a sus 3 hijos tan pequeños y frágiles. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras susurraba, no voy a abandonar a ninguno de ustedes. Lucharemos juntos, ¿me oyen? Papá está aquí y no se irá a ninguna parte. En ese momento, una mano se posó suavemente en su hombro. Se giró para encontrarse cara a cara con María, su ex esposa, cuyos ojos estaban llenos de compasión. Carlos, dijo ella suavemente, vine en cuanto me enteré. No estás solo en esto. La presencia inesperada de María, la mujer a la que había abandonado, en este momento de desesperación, fue la gota que colmó el vaso. Carlos se derrumbó en sus brazos, sollozando incontrolablemente. No sé qué hacer, María, confesó entre lágrimas. No puedo perder a ninguno de ellos. No puedo elegir. María lo abrazó con fuerza, su voz un susurro reconfortante. No tendrás que hacerlo solo, Carlos. Estoy aquí. Encontraremos una manera. Mientras Carlos se aferraba a María, sintiendo por primera vez en semanas un atisbo de esperanza, no podía imaginar cómo esta inesperada reunión cambiaría el curso de sus vidas. El destino había traído a María de vuelta en el momento más crítico, y con ella, una serie de eventos que pondrían a prueba los límites del amor, el perdón y la redención de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado. La lucha por la vida de los trillizos apenas comenzaba, y con ella, una nueva historia estaba a punto de desarrollarse, una que desafiaría todo lo que Carlos creía saber sobre el amor y la familia. Una tarde, mientras Carlos observaba a los trillizos en la usina, María se acercó silenciosamente a su lado. ¿Cómo están hoy?, preguntó suavemente. Carlos suspiró, sus ojos fijos en el bebé más pequeño. El doctor dice que necesita la cirugía pronto. Pero el riesgo. María, tengo tanto miedo. María puso una mano en su hombro, un gesto de consuelo que se sentía a la vez familiar y extraño. Carlos, sé que es difícil, pero tienes que ser fuerte. Por ellos y por Elena. Al mencionar a Elena, Carlos sintió una punzada de culpa. Elena, ni siquiera ha podido verlos todavía. Está mejorando, pero aún está muy débil. Se hizo un silencio tenso entre ellos, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Finalmente, María habló, su voz apenas un susurro. Carlos, sé que no es el momento, pero, ¿qué va a pasar cuando todo esto termine? ¿Has pensado en ello? Carlos la miró, sintiendo el peso de esa pregunta. Yo, no lo sé, María. Todo ha sucedido tan rápido. Hace unos meses, mi vida era completamente diferente y ahora. Ahora eres padre de trillizos, completó María, una sonrisa triste en sus labios. La vida tiene una forma extraña de sorprendernos, ¿no? En ese momento, una alarma comenzó a sonar en una de las incubadoras. El bebé más pequeño estaba teniendo dificultades para respirar. Los médicos y enfermeras corrieron hacia él, empujando a Carlos y María fuera de la usina. No, por favor, gritó Carlos, golpeando la puerta cerrada. Mi hijo. Déjenme entrar. María lo abrazó con fuerza, conteniéndolo. Carlos, déjalos trabajar. Es lo mejor para el bebé. Los minutos que siguieron fueron una agonía. Carlos se paseaba por el pasillo, alternando entre rezar y maldecir. María permaneció a su lado, una presencia silenciosa pero reconfortante. Finalmente, el doctor Ramírez salió de la usina, su expresión grave. Carlos, comenzó, logramos estabilizarlo, pero la situación es crítica. Necesitamos realizar la cirugía ahora mismo. No hay tiempo que perder. Carlos sintió que el mundo se detenía. Pero, ¿las posibilidades? Son bajas, admitió el doctor, pero es su única oportunidad. Carlos miró a María, buscando fuerza en sus ojos. Ella asintió levemente, apretando su mano. Háganlo, dijo finalmente Carlos, su voz quebrándose. Salven a mi hijo. Mientras veía al equipo médico prepararse para la cirugía,
Carlos se sintió más impotente que nunca. María lo guió hacia una silla, sentándose a su lado. Carlos, dijo suavemente, sé que no es el momento, pero hay algo que necesitas saber. Carlos la miró, notando por primera vez la tensión en su rostro. ¿Qué sucede, María? Ella respiró hondo, como reuniendo coraje. Yo, estoy embarazada, Carlos. Y el bebé es tuyo. El mundo pareció detenerse alrededor de Carlos. Las palabras de María resonaron en sus oídos, mezclándose con el sonido de las máquinas y las voces distantes de los médicos. En ese momento, sintió que el destino le estaba jugando una broma cruel y maravillosa al mismo tiempo. Mientras procesaba esta nueva e impactante información, Carlos no podía imaginar cómo esta revelación cambiaría el curso de todas sus relaciones y decisiones futuras. La lucha por la vida de su hijo más pequeño apenas comenzaba, y con ella, una nueva serie de desafíos y dilemas morales que pondrían a prueba su amor, su lealtad y su capacidad de perdón como nunca antes. María, como, balbuceó, las palabras atorándose en su garganta. María tomó sus manos entre las suyas, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Lo sé, Carlos. Es una locura. Me enteré poco después de que te fueras. No sabía si decírtelo, pero con todo esto. Hizo un gesto hacia la usina, donde la vida de su hijo más pequeño pendía de un hilo. Carlos se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Dios mío, María. 4 hijos. Yo, no sé qué decir. En ese momento, la puerta de la usina se abrió de golpe. Una enfermera salió apresuradamente. Señor Mendoza. El doctor lo necesita urgentemente. Carlos se levantó de un salto, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró a María, quien asintió con determinación. Ve, dijo ella. Tu hijo te necesita. Hablaremos después. Entrando en la usina, Carlos se encontró con una escena caótica. Médicos y enfermeras rodeaban la incubadora de su hijo más pequeño, trabajando frenéticamente. El doctor Ramírez se acercó a él, su rostro grave. Carlos, la situación es crítica. Necesitamos tomar una decisión ahora mismo. Podemos intentar la cirugía, pero las posibilidades son mínimas. ¿O qué?, preguntó Carlos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. O podemos dejarlo ir en paz, completó el doctor suavemente. La decisión es tuya. Carlos sintió que le faltaba el aire. Miró a su pequeño hijo, tan frágil, luchando por cada respiración. Pensó en Elena, aún inconsciente, sin saber que estaba a punto de perder a uno de sus bebés. Pensó en María y en el niño que venía en camino. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Carlos se acercó a la incubadora. Puso su mano sobre el plástico, lo más cerca que podía estar de su hijo. Mi pequeño guerrero, susurró, papá está aquí. Si estás cansado, si es demasiado difícil, puedes descansar. Te amamos, siempre te amaremos. Mirando al doctor Ramírez, Carlos asintió lentamente. Déjenlo ir en paz, dijo, su voz quebrándose. Los siguientes minutos fueron una bruma de dolor y despedidas silenciosas. Carlos sostuvo a su hijo por primera y última vez, sintiendo su último aliento contra su pecho. Cuando todo terminó, salió de la usina como un zombi. María lo esperaba, y sin decir una palabra, lo envolvió en un abrazo. Carlos se desmoronó en sus brazos, sollozando incontrolablemente. Lo siento tanto, Carlos, susurró María, acariciando su espalda. Estoy aquí. No estás solo. Mientras lloraba en los brazos de su ex esposa, Carlos no podía imaginar cómo iba a enfrentar lo que venía. ¿Cómo le diría a Elena que habían perdido a uno de sus hijos? ¿Cómo manejaría la noticia del embarazo de María? ¿Cómo podría ser el padre que sus hijos necesitaban cuando se sentía tan perdido y roto? Lo que Carlos no sabía era que este momento de profundo dolor era solo el comienzo de un viaje que lo llevaría a redescubrir el significado del amor, la familia y el perdón.
El destino tenía preparadas para él pruebas aún más difíciles, pero también momentos de inesperada alegría y redención. Mientras el sol se ponía sobre el hospital, Carlos se preparaba para enfrentar un nuevo día, sin saber que las decisiones que tomaría en las próximas horas cambiarían el curso de todas sus relaciones para siempre. Finalmente, llegó el momento que Carlos había estado temiendo. Elena había despertado y estaba lo suficientemente lúcida como para recibir noticias sobre sus bebés. Con el corazón pesado, Carlos entró en su habitación. Elena yacía en la cama, pálida pero con una chispa de esperanza en sus ojos al ver a Carlos. Carlos, susurró, extendiendo su mano hacia él. «Los bebés, ¿cómo están nuestros bebés?» Carlos tomó su mano, sentándose junto a la cama. Respiró hondo, reuniendo toda la fuerza que pudo. «Elena, mi amor», comenzó, su voz quebrándose. «Tenemos dos hermosos y fuertes bebés que están luchando y mejorando cada día». Elena sonrió débilmente, pero luego notó la expresión en el rostro de Carlos. «¿Y el tercero?», preguntó, el miedo creciendo en su voz. Carlos sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «Elena, lo siento tanto, nuestro pequeño, él, no lo logró. Luchó con todas sus fuerzas, pero era demasiado para su cuerpecito». El grito de dolor que salió de Elena fue desgarrador. Se aferró a Carlos, sollozando incontrolablemente. «No, no, no, mi bebé, mi pequeño». Carlos la abrazó fuertemente, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. «Lo sé, mi amor, lo sé. Estuve con él hasta el final». Sintió nuestro amor, Elena. Se fue en paz. Durante lo que pareció una eternidad, se mantuvieron así, abrazados, compartiendo su dolor. Finalmente, Elena se calmó lo suficiente para hablar. «Quiero verlos, Carlos. A nuestros otros bebés. Necesito verlos». Carlos asintió, limpiándose las lágrimas. «Los traeré, amor. Son preciosos y fuertes, como su madre». Salió de la habitación para coordinar con las enfermeras el traslado de los bebés. En el pasillo, se encontró cara a cara con María, quien lo miraba con una mezcla de compasión y preocupación. «¿Cómo lo tomó?», preguntó suavemente. Carlos sacudió la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. María lo abrazó brevemente, un gesto de consuelo que se sentía extrañamente reconfortante y complicado al mismo tiempo. «Carlos», dijo María, separándose del abrazo. «Sé que no es el momento, pero, ¿qué vamos a hacer? Con todo esto, con el bebé». La realidad de la situación golpeó a Carlos nuevamente. Aquí estaba, entre su ex esposa embarazada y su pareja actual que acababa de perder a uno de sus trillizos. La complejidad de la situación parecía abrumadora. «No lo sé», María admitió, su voz cansada. «Ahora mismo, solo puedo pensar en Elena y en nuestros hijos. Pero te prometo que hablaremos de esto. Tú y nuestro bebé, también son mi responsabilidad». María asintió, comprensiva. «Lo entiendo. Ve con ella. Estaré aquí si me necesitas». Mientras Carlos se alejaba para buscar a los bebés, no podía evitar sentir que estaba caminando sobre una cuerda floja, balanceándose precariamente entre dos vidas, dos familias, dos futuros. Lo que no sabía era que las decisiones que tomaría en los próximos días no solo afectarían su vida, sino que también desencadenarían una serie de eventos que pondrían a prueba los límites del amor, el perdón y la lealtad de todos los involucrados. El destino tenía preparadas más sorpresas, y Carlos estaba a punto de descubrir que el camino hacia la redención y la felicidad sería mucho más complicado y doloroso de lo que jamás hubiera imaginado. Una tarde, mientras Carlos observaba a Elena dormir pacíficamente con los bebés en sus brazos, María lo encontró en el pasillo del hospital. «Carlos», susurró ella, tocando suavemente su brazo. «Necesitamos hablar». Él asintió, siguiéndola hasta la pequeña capilla del hospital, un lugar tranquilo donde podrían conversar sin interrupciones. «¿Cómo está Elena?», preguntó María, sentándose en uno de los bancos. «Mejor», respondió Carlos, su voz cansada pero con un dejo de esperanza.
Los bebés la están ayudando a sanar, aunque el dolor por el que perdimos, aún es muy fuerte. María asintió comprensivamente. ¿Y tú, cómo estás manejando todo esto? Carlos se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de los últimos días. Honestamente, no lo sé. Me siento dividido. Entre la alegría y el dolor, entre el pasado y el presente, entre Elena y yo, completó María suavemente. Sus miradas se encontraron, cargadas de emociones no dichas. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. María, yo. Comenzó, pero ella lo interrumpió. Carlos, antes de que digas nada, necesito que sepas algo, dijo María, su voz temblando ligeramente. He estado pensando mucho en nuestra situación, en el bebé que viene en camino, y he tomado una decisión. Carlos contuvo la respiración, esperando lo peor. No voy a interponerme entre Elena y tú, continuó María. Veo cómo la miras, cómo cuidas de ella y de vuestros hijos. Tienes una familia ahora, Carlos. Pero el bebé. Comenzó Carlos, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. El bebé tendrá un padre, dijo María con firmeza. Tú serás su padre, Carlos. Pero no necesitamos estar juntos para eso. Puedes ser parte de su vida sin destruir lo que has construido con Elena. Las palabras de María cayeron sobre Carlos como un peso y una liberación al mismo tiempo. María, yo, no sé qué decir. Después de todo lo que pasó entre nosotros, de cómo te dejé, ¿cómo puedes ser tan comprensiva? María sonrió tristemente. Porque he aprendido que el amor tiene muchas formas, Carlos. Y a veces, amar significa dejar ir. En ese momento, la puerta de la capilla se abrió de golpe. Era una enfermera, con el rostro pálido y agitado. Señor Mendoza, exclamó. Venga rápido. Es Elena, ha tenido una recaída. El mundo de Carlos se detuvo por un instante. Miró a María, quien asintió rápidamente. Ve, dijo ella. Te necesitan. Carlos corrió por los pasillos del hospital, su corazón latiendo desbocadamente. Mientras se acercaba a la habitación de Elena, no podía evitar pensar en la ironía del destino. Justo cuando parecía que las cosas empezaban a aclararse, el universo le lanzaba otro desafío. Lo que Carlos no sabía era que esta crisis no solo pondría en peligro la vida de Elena, sino que también lo obligaría a tomar decisiones que cambiarían el curso de todas sus relaciones para siempre. El destino tenía preparada una prueba final, una que desafiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y el sacrificio. Mientras entraba en la habitación de Elena, rodeada de médicos y máquinas pitando frenéticamente, Carlos se preparaba para enfrentar el momento más crítico de su vida, sin saber que las próximas horas definirían no solo su futuro, sino el de todos los que amaba. ¿Qué está pasando?, logró preguntar, su voz apenas audible en medio del tumulto. El doctor Ramírez se acercó a él, su rostro grave. Carlos, Elena ha sufrido una hemorragia interna. Estamos haciendo todo lo posible, pero necesitamos llevarla a cirugía inmediatamente. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Pero, se pondrá bien?, preguntó, temiendo la respuesta. El doctor puso una mano en su hombro. Haremos todo lo que esté en nuestras manos, pero debo ser honesto contigo. La situación es crítica. En ese momento, Elena abrió los ojos brevemente, buscando a Carlos en medio de su confusión. Él se acercó rápidamente a su lado, tomando su mano. Carlos, susurró ella, su voz apenas audible. Los bebés. Están bien, mi amor, respondió Carlos, luchando por contener las lágrimas. Están a salvo. Tú concéntrate en ponerte bien, ¿de acuerdo? Elena asintió débilmente antes de volver a cerrar los ojos. Los médicos comenzaron a mover la cama hacia el quirófano. Carlos, llamó el doctor Ramírez. Necesitamos tu autorización para la cirugía. Debes saber que hay riesgos significativos. Con el corazón en un puño, Carlos firmó los papeles que le presentaron.
Mientras veía a Elena desaparecer por el pasillo, se sintió más solo y asustado que nunca. De repente, sintió una mano en su hombro. Era María, que había seguido el alboroto hasta allí. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella, su voz llena de preocupación. Carlos le explicó la situación, su voz quebrándose por momentos. María lo escuchó en silencio, ofreciendo su apoyo con su presencia. «Los bebés», dijo Carlos de repente. «Alguien tiene que cuidarlos mientras Elena está en cirugía». «Yo me encargaré», se ofreció María sin dudarlo. «Ve a la sala de espera. Te mantendré informado sobre los pequeños». Carlos la miró, abrumado por su generosidad. «María, yo». «No digas nada», lo interrumpió ella suavemente. «Es lo correcto». Mientras María se dirigía a la unidad neonatal, Carlos se dejó caer en una silla de la sala de espera, sintiéndose completamente agotado y aterrorizado. Las horas que siguieron fueron una tortura. Cada vez que se abrían las puertas del quirófano, su corazón daba un vuelco, temiendo y esperando noticias. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Ramírez apareció, su expresión ilegible. «Carlos», comenzó el doctor, y el mundo pareció detenerse alrededor de él. «Elena está estable, pero...». El doctor hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Tuvimos que tomar una decisión difícil durante la cirugía. Para salvar su vida, tuvimos que realizar una histerectomía de emergencia. Elena no podrá tener más hijos». La noticia golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Sintió una mezcla de alivio por la supervivencia de Elena y un profundo dolor por lo que habían perdido. «¿Puedo verla?», preguntó, su voz apenas un susurro. El doctor asintió. «Está en recuperación. Puedes verla brevemente». Mientras seguía al médico, Carlos no podía evitar pensar en las implicaciones de esta nueva situación. Elena no podría tener más hijos, pero María estaba embarazada de él. El destino parecía estar jugando una cruel broma con sus vidas. Lo que Carlos no sabía era que esta nueva realidad desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba su amor, su lealtad y su moral como nunca antes. Mientras se preparaba para ver a Elena, no podía imaginar que las decisiones que tomaría en los próximos días cambiarían el curso de todas sus relaciones para siempre. El futuro era incierto, lleno de desafíos y dilemas morales que Carlos apenas comenzaba a vislumbrar. Pero por ahora, todo lo que importaba era que Elena estaba viva, y él estaba determinado a estar a su lado, sin importar lo que el destino les deparara. «Elena, mi amor», susurró, su voz quebrándose. «Estoy aquí». Los ojos de Elena se abrieron lentamente, enfocándose en Carlos. Una débil sonrisa se formó en sus labios. «Carlos», murmuró. «Los bebés». «Están bien, cariño», respondió Carlos rápidamente. «María está cuidando de ellos». La mención de María hizo que una sombra de confusión cruzara el rostro de Elena. «¿María? ¿Tu ex esposa?». Carlos sintió un nudo en la garganta. Había tanto que explicar, tanto que decir, pero este no era el momento. «Sí, ella ha estado ayudando». «Elena, lo importante es que tú estás bien. Nos diste un susto terrible». Elena intentó moverse, pero una mueca de dolor cruzó su rostro. «Me siento extraña, Carlos». «¿Qué pasó?». Carlos respiró hondo, sabiendo que tenía que decirle la verdad, pero temiendo su reacción. «Elena, durante la cirugía, tuvieron que tomar una decisión difícil para salvar tu vida. Tuvieron que realizar una histerectomía». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, llenándose de lágrimas. «¿Qué eso significa?». «Significa que no podremos tener más hijos», confirmó Carlos suavemente, apretando su mano. El llanto de Elena era desgarrador. Carlos la abrazó con cuidado, sintiendo como sus propias lágrimas se mezclaban con las de ella. «Lo siento tanto, mi amor», susurró. «Pero estás viva, y tenemos dos hermosos bebés que nos necesitan». Elena se aferró a él, su cuerpo sacudiéndose con sollozos.
Es tan injusto, Carlos. Primero perdimos a uno de nuestros trillizos, y ahora esto. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Era María, sosteniendo a uno de los bebés en sus brazos. Disculpen, dijo en voz baja. Pensé que quizás querrían ver a los pequeños. La tensión en la habitación era palpable. Elena miró a María con una mezcla de confusión y gratitud. Carlos, por su parte, se sintió atrapado entre dos mundos, dos mujeres, dos realidades. María se acercó a la cama, entregando gentilmente el bebé a Elena. Es una niña preciosa, dijo con una sonrisa cálida. Tiene tus ojos, Elena. Elena tomó a su hija en brazos, sus lágrimas ahora mezclándose con una sonrisa de amor puro. Mi pequeña, susurró. Gracias, María. Carlos observaba la escena, su corazón dividido entre la alegría de ver a Elena con su hija y la culpa que sentía por el secreto que guardaba. María lo miró, y en sus ojos vio comprensión y una pregunta silenciosa, ¿cuándo les dirías la verdad? Bueno, los dejaré solos, dijo María, dirigiéndose a la puerta. El otro bebé está dormido, pero lo traeré más tarde. Cuando María salió, Elena miró a Carlos, sus ojos llenos de preguntas. Carlos, ¿qué está pasando? ¿Por qué María está aquí, ayudándonos? Carlos sintió que el momento de la verdad se acercaba inevitablemente. Sabía que tenía que ser honesto, pero temía que la verdad pudiera destruir todo lo que amaba. Elena, comenzó, su voz temblando, hay algo que necesito decirte. Algo importante. Mientras se preparaba para revelar el embarazo de María, Carlos no podía imaginar cómo esta confesión desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba los límites del amor, el perdón y la lealtad de todos los involucrados. El destino había entrelazado sus vidas de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto, y las decisiones que tomarían en los próximos momentos definirían el curso de su futuro para siempre. Elena, comenzó Carlos, su voz temblando ligeramente, antes de que te diga esto, quiero que sepas que te amo. A ti y a nuestros hijos. Eso no cambiará nunca. Elena frunció el ceño, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Carlos, me estás asustando. ¿Qué sucede? Carlos cerró los ojos por un momento, reuniendo toda su fuerza. María está embarazada, soltó finalmente. Y el bebé es mío. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena lo miró fijamente, su rostro una máscara de shock e incredulidad. ¿Qué? Susurró, su voz apenas audible. Sucedió antes de que me fuera, explicó Carlos apresuradamente. No lo supe hasta hace poco. Elena, lo siento tanto. Nunca quise. Nunca quisiste que, interrumpió Elena, su voz elevándose. ¿Engañarme? ¿Dejarme embarazada de trillizos mientras tu ex esposa también esperaba un hijo tuyo? ¿Qué exactamente no querías, Carlos? La bebé, sintiendo la tensión, comenzó a llorar.